Hoy vamos a meternos con uno de los capítulos más intensos y debatidos de toda la Biblia, Mateo 24. A ver, muchos lo lean y piensan, este es el mapa del fin del mundo. Pero, ¿y si lo hemos estado leyendo al revés todo este tiempo? Seguro que ustedes ven estos titulares todos los días. Guerras, terremotos, pandemias, y es casi inevitable pensar en Mateo 24. Para mucha gente, esto no son solo noticias, son señales clarísimas de que estamos en los últimos días. Y claro, eso genera una ansiedad tremenda. Así que la pregunta parece obvia, ¿no? ¿Son estas las señales del fin? Pero la idea que vamos a explorar hoy es mucho más radical. Nos obliga a preguntarnos algo diferente. ¿Y si Mateo 24 nunca, pero nunca se trató de nuestro futuro? Bueno, vamos a entrarle al tema. La tesis que estamos analizando es bastante atrevida, la verdad. Sostiene que Mateo 24 no era una bola de cristal para el siglo XXI, sino una advertencia súper urgente para la gente que vivía en el primer siglo, una que de hecho ya se cumplió. Para que entendamos bien esto, hay básicamente dos equipos. El más conocido es el futurismo, que dice que todo esto va a pasar en nuestro futuro. Pero la visión que vamos a desglosar hoy es el preterismo, que argumenta que tenemos que mirar al pasado. Y según ellos, la clave para descifrar a Mateo está en un profeta que el mismo Jesús mencionó por su nombre. Y esa llave no es otra que el profeta Daniel. Miren, desde esta perspectiva preterista, tratar de leer Mateo 24 sin entender a Daniel es como querer navegar en mar abierto sin brújula. Simplemente no funciona. ¿Por qué? Porque Daniel habló de un cuarto imperio, que era ni más ni menos Roma, el poder que mandaba en los tiempos de Jesús. Y aquí es donde todo hace clic. Jesús no está hablando al aire. Él mismo les dice a los que lo escuchan: oigan, cuando vean pasar eso de lo que habló el profeta Daniel, esto no es una idea abstracta, está conectando su advertencia con algo que su audiencia original, la gente de esa época, habría entendido al momento. Muy bien. Entonces, si la clave está en el pasado, ¿qué pasa con todas esas señales famosas? ¿Cómo cambian? Vamos a ver las más importantes desde este punto de vista histórico. Empecemos con la abominación desoladora. Suena súper misterioso, ¿verdad? La visión popular se imagina algo en el futuro, con un anticristo y un templo, pero según este análisis, la respuesta está en otro evangelio. Lucas lo dice clarito: la abominación son los ejércitos rodeando Jerusalén. De repente, ya no es un misterio futuro, es una señal visual y concreta para la gente de esa época que significaba una sola cosa: salgan de ahí ya. Y lo mismo pasa con la Gran Tribulación. ¿Estamos hablando de un apocalipsis mundial de 7 años? Es que el mismo texto da una pista que no encaja con eso. Dice, huyan a los montes. A ver, esa orden solo tiene lógica si estás hablando de un desastre local, ¿no creen? Como el asedio a una región específica, Judea. No tendría sentido huir a los montes si todo el planeta está en caos. Ok, esta parte es quizás el cambio de chip más grande de todos: la venida del Hijo del Hombre. Según esta visión, esto no se refiere al regreso físico de Cristo al final de los tiempos. No, se refiere a una venida en juicio. Es un concepto del Antiguo Testamento, donde se decía que Dios venía a juzgar a una nación. Sería entonces el cumplimiento de la profecía de Daniel 7, donde el Hijo del Hombre recibe su reino y juzga, no al mundo entero, sino a la nación que lo rechazó. ¿Y qué me dicen del sol que se oscurece y las estrellas que caen del cielo? Suena el fin del universo, ¿cierto? Pues esta interpretación nos recuerda que este tipo de lenguaje, aunque suene muy dramático, era súper común entre los profetas. Era su forma poética, su metáfora, para describir la caída de un gobierno, el colapso de un reino. En este caso, el fin del antiguo sistema de pactos de Israel. Bien, aquí viene la pregunta del millón. Si todo esto ya pasó hace 2000 años, ¿qué hacemos con la fecha límite que el propio Jesús parece poner? Para muchos, ese es el punto que hace que toda la teoría histórica se tambalee. Y el versículo clave es este. Jesús es súper específico. No pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Según la fuente que analizamos, esta es la pistola humeante, la evidencia más directa y clara de que Jesús estaba refiriendo a la gente que estaba ahí, viva, escuchándolo. Claro, para poder mantener la idea de que esto es futuro, la interpretación popular necesitaba una solución creativa. Y la encontraron en un año muy específico, 1948. Con la creación del Estado moderno de Israel. Y así nació la teoría de que esta generación en realidad empezó en 1948.
La perspectiva histórica llama a esto el error de 1948. ¿Por qué? Pues porque lleva un montón de predicciones fallidas, como que el fin del mundo sería en 1988. Y cuando eso no pasó, tuvieron que empezar a recalcular y estirar la definición de generación, alejando cada vez más al texto de lo que parece decir originalmente. Y para rematar el punto, si nos vamos a la palabra original en griego, genea, su significado en este contexto es bastante claro. Se refiere a los contemporáneos de la persona que habla. Es decir, la gente que estaba viva en ese momento, escuchando a Jesús, no una generación 2000 años en el futuro. Bueno, ahora vamos a juntar todas las piezas del rompecabezas. Cuando ponemos toda esta evidencia sobre la mesa, la profecía parece señalar con una precisión increíble a un solo evento histórico. Fíjense en esta línea de tiempo. Todo empieza siglos antes, con Daniel. Luego Jesús advierte a esta generación, que es un lapso de unos 40 años. Dentro de ese tiempo, en el libro de Hechos, vemos todos los principios de dolores. Y justo al final de ese plazo, en el año 70, ¡pum!, llegan los ejércitos romanos y destruyen el templo. Todo cuadra perfectamente dentro de la fecha límite que Jesús estableció. Entonces, si aceptamos esta perspectiva por un momento, si Mateo 24 es historia ya cumplida, ¿qué hacemos con eso? ¿Significa que el capítulo ya no nos sirve? ¿Cambia todo su mensaje? Miren, esta tabla lo resume genial. La visión futurista popular a menudo nos deja con ansiedad, con miedo a lo desconocido, como si tuviéramos un mapa aterrador del futuro. En cambio, la visión histórica le da una vuelta completa. El capítulo deja de ser una fuente de miedo y se convierte en un testimonio impresionante del poder y la autoridad de Cristo. Una profecía que, vista así, se cumplió al pie de la letra. Y eso nos deja con esta última pregunta. Si Mateo 24 no es un calendario de eventos futuros que tenemos que buscar en las noticias, ¿para qué nos sirve hoy? Pues quizás, y esto es lo que sugiere la fuente, su verdadero poder no está en predecir nuestro futuro, sino en demostrarnos la increíble fidelidad y soberanía de Cristo en el pasado. Y ese es un fundamento que, en lugar de miedo, nos da una confianza sólida para cualquier futuro que nos toque enfrentar.